CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. 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 CNII Construyendo Igualdad. Sembramos. Buenas tardes con todos y todas.
quienes nos acompañan en esta jornada. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional les da la más cordial bienvenida al segundo panel Acceso a Justicia para la Atención de las Víctimas de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, y los mecanismos y servicios de reparación y restitución de derechos en el marco de la segunda fase del curso virtual sobre violencia y derechos de niños, niñas y adolescentes, construyendo entornos de paz, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y prácticas de los organismos del sistema de protección de derechos para abordar las violencias que nos afectan y que les afectan a las niñas, niños y adolescentes, así como conocer las medidas que se pueden tomar desde los diferentes actores para prevenir esta problemática. La articulación interinstitucional, tanto de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, es fundamental en este trabajo, con el fin de garantizar a la población más vulnerable la protección integral y la restitución de sus derechos. Los organismos del sistema de protección de derechos a nivel local, los servidores desconcentrados, los niveles de gobierno y las entidades sectoriales del nivel central son las instancias que pueden responder de manera inmediata ante los casos de amenaza, de vulneración de derechos por explotación sexual. En esta tarde nos va a acompañar Anita Toledo como... Y le digamos, está bien. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta tarde por la plataforma Zoom y también por la plataforma de Facebook Live, quienes se están sumando a esta transmisión, a los consejos cantonales de protección de derechos, a las juntas cantonales de protección de derechos que desde ya nos han enviado algunos saludos, al Consejo de Huachapala, de Loreto, a quienes nos acompañan de los diferentes distritos de educación en el país. Les queremos agradecer por acompañarnos en esta tarde. Les recordamos que este foro estará siendo transmitido por la plataforma de Facebook Live CNII Ecuador y además está siendo tuiteado con el hashtag Niñez Protegida. En esta tarde se desarrollará el panel 2 que se llama Acceso a la Justicia para la Atención de Víctimas de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. Mecanismos y servicios de reparación y restitución de derechos, en la cual nos acompañarán 3 ponentes. Luis Toala, que es juez de familia, Edgar Robalino de la Torre, que es de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez, y Jimena Cuello, de la Fiscalía General del Estado. Este evento tendrá una duración de 1 hora con 45 minutos y será grabado en su totalidad. Quedará disponible en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchísimas gracias, les acompañamos a participar y tener interacciones en esta tarde a través de la plataforma de Facebook. Y en este momento le doy paso nuevamente a nuestra compañera moderadora Ana Cristina. Audio, Ana Cristina. Como nos dijo Anita, hoy vamos a tratar el tema acceso a la justicia para la atención de víctimas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el mecanismo de servicios de reparación y restitución de derechos, para el cual nos acompañan nuestros ponentes Luis Toala, Edgar Robalino y Jimena Cuello. Les invitamos a que si ustedes tienen inquietudes sobre el tema, lo puedan hacer a través del chat con la palabra pregunta en mayúscula para nosotros poder seguir sus preguntas y poder aportar a las mismas, y para quienes nos están acompañando desde la plataforma Zoom de la misma manera. El doctor Luis Toala es juez de familia, mujer y niñez y adolescencia de Guayaquil y docente del posgrado de Derecho de Familia en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Nos va a acompañar como el primer moderador y Anita nos va a contar un poco más sobre su historia. Muchísimas gracias, Ana Cristina, y bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Luis Toala Moncayo es abogado, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Espíritu Santo
Tiene un diplomado en Derecho de Niñez y Adolescencia por la Universidad de Salamanca. Es docente de posgrado en Derecho de Familia en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y es ex miembro principal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, capacitador también en la Escuela de la Función Judicial. Actualmente es juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante con su presentación. Listo, muchas gracias. En el tiempo que tengo asignado voy a compartir con ustedes un tema que va de la mano del título general de este bloque de estudio, ¿verdad? El tema que vamos a compartir con ustedes, que voy a compartir con ustedes, que me ha correspondido hacerlo, es justicia efectiva para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y como su título indica, y nos va a dar la pauta para los temas que vamos a tocar en este tiempo. Uno, justicia efectiva, es decir, no vamos a hablar solamente de justicia, vamos a hablar de justicia efectiva. Asimismo, no vamos a hablar solamente de protección de derechos de niñez y adolescencia, sino vamos a hablar de protección integral de derechos de niñez y adolescencia. ¿Por qué es importante resaltar estos dos temas que les estoy indicando? Porque precisamente nosotros tenemos un marco normativo con el cual se maneja el tratamiento de todo lo que tiene que ver con la exigibilidad, protección y restitución de derechos de niñez y adolescencia. Entonces, si nosotros revisamos ese marco normativo, que no solamente está dado en el Código de la Niñez, también está dado en la Constitución, en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales propios de la materia, ¿no? Entonces vamos a ir tomando, voy a ir mencionando esas disposiciones normativas, las vamos a ir recopilando, las vamos a analizar, luego vamos a ver cómo podemos materializar con la aplicación de todo este marco normativo lo que queremos. Como dice el título, justicia efectiva para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Comencemos revisando el artículo 341 de nuestra Constitución, que establece que el Estado generará las condiciones de protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas. Primero, nuestra Constitución establece la obligación del Estado de garantizar condiciones de protección, pero no solamente de protección, sino de protección integral. Nuestra Constitución nos dice expresamente, es decir, cuando hablamos de protección integral no hablamos de un concepto que únicamente lo queremos incorporar porque sí, porque nos parece una palabra muy bonita o porque es un concepto que puede ponerse de moda de pronto. No, es un concepto que está establecido en nuestra Constitución en el artículo 341 como una obligación del Estado de generar una protección, no solamente protección, sino protección integral. No solamente en el ámbito de niñez y adolescencia, sino durante todo el ciclo vital de las personas, de los habitantes de nuestro país. Eso es importante también resaltar. Protección integral. Priorizará el Estado su acción hacia aquellos grupos que requieran consideraciones especiales en virtud de su condición etaria. Una de ellas es precisamente para el tema que nosotros estamos revisando de niñez y adolescencia, ¿no? La condición etaria permite esa priorización para esa protección integral, ¿no? Que el Estado está obligado a ejercer. Asimismo, habla de un sistema para poder asegurar ese ejercicio de los derechos y poder asegurar esa protección integral. Habla de un sistema, nuestra Constitución, y como parte de ese sistema, habla de instituciones públicas, privadas y comunitarias. Eso es importante tener claro. No solamente le deja esa responsabilidad de la protección integral de sus habitantes, no solamente se lo deja al Estado, se lo deja también a un sistema, y parte de ese sistema, instituciones públicas y privadas y comunitarias, ¿no? Seguimos revisando, nos podemos nosotros remitir ya a normativa infraconstitucional, es decir, a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, que es el marco normativo especializado para las leyes internas aquí en el país. Y revisemos el artículo 1, que es importante. Miren lo que dice el artículo 1. Este código dispone sobre la protección integral, nuevamente definiendo de manera expresa la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes. Es decir, nuevamente nos encontramos ya lo que teníamos, ya hemos revisado en nuestra Constitución, lo tenemos también en el Código de la Niñez, estableciendo claramente la necesidad de la protección, no solamente protección, sino protección integral.
Y también hablando de esas tres esferas en las cuales esa protección integral tiene que garantizarse: Estado, sociedad, familia. E indica también, el artículo 1 del Código de la Niñez, indica que los medios para ser efectivos y regular ese goce y ese ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser garantizados conforme al principio de la doctrina de protección integral. Es decir, el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 1 no solamente dice protección, dice protección integral. No solamente le deja esa labor al Estado, le distribuye esa labor, abre el abanico para el Estado, instituciones privadas, públicas, la misma familia, ¿verdad? Y aparte de eso, habla de que todo eso tiene que ir basado conforme al principio de la doctrina de protección integral. Lo dice expresamente. Entonces, de ahí la importancia de poder tener claro tres conceptos. Uno, el concepto de la doctrina de protección integral. Dos, el concepto de la protección integral. Y tres, el concepto del enfoque sistémico para poder lograrlo. Difícilmente para poder alcanzar una justicia efectiva en la protección de los derechos de niñez y adolescencia se podría trabajar sin aplicar esos tres conceptos que deben de quedar claros. Entonces, no es una imposición, una moda, no es una frase nada más utilizada porque es un concepto bonito, no. Es una disposición normativa que está en la obligación el Estado, las instituciones públicas y privadas, de enmarcar su accionar bajo esos parámetros, ¿no? Sigamos revisando. El artículo 175 de nuestra Constitución establece también que los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación, a una administración de justicia especializada y a operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán, ¿qué cosa? Aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. Es decir, nuevamente, en la Constitución volvemos a encontrar taxativamente, de manera expresa, la obligación de aplicar la doctrina de protección integral, ¿verdad? Importantísimo, importantísimo. Entonces, si hablamos de una justicia efectiva, un operador de justicia o alguien que forme parte del sistema que tiene que ver con la materialización de la exigibilidad, de la protección, de la restitución de los derechos de niñez y adolescencia, mal podría abstraerse de un estudio profundo de situaciones que tengan que ver con lo que estamos revisando. Doctrina de protección integral, protección y enfoque sistémico. Ahora, conocer los conceptos no solamente basta. No basta con solamente conocer los conceptos, sino cómo se puede aplicar y cómo se puede materializar. Al final de los minutos que tengo, vamos a tratar de hacer un ejercicio que nos puede ayudar a identificar si es que se está haciendo un trabajo como lo indica la normativa. ¿Qué es lo que daría el resultado de justicia efectiva con protección integral? ¿Qué es lo que estamos analizando, ¿no? Revisamos nosotros, tenemos necesariamente que remitirnos ya no solamente a la Constitución ni al Código de la Niñez, tenemos que remitirnos necesariamente a los instrumentos internacionales de derechos humanos y especializados en la materia que tienen que ver con la protección de derechos de niñez y adolescencia. Nosotros vamos a tomar en cuenta, haciendo un breve resumen, ¿no? En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que incluía el tema de particularidades para la atención de los niños, niñas y adolescentes. Pero posterior a eso, se estableció que se requería una declaración especial, y de ahí emerge en 1959 de la Asamblea General de la ONU, emerge la Declaración de los Derechos del Niño, ya constando 10 principios, ya de manera especializada, concretándose en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes. Continúa el tema del estudio y las necesidades y las discusiones de una nueva declaración que termina en el año 89 con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que lo conocemos todos. Entonces, nosotros vamos a tomar como partida el año 89, la Convención de los Derechos del Niño, para poder establecer ese antes y el después, ¿no? Y lo que enmarca, o sea, la base de la doctrina de protección integral, que vendría a ser los países recoger todas esas disposiciones, esos principios contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y en todos los instrumentos internacionales que tengan que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la base de la doctrina de protección integral, ¿no? Entonces, si nosotros podemos revisar los principios que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, precisamente en el Ecuador, han sido recogidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no?
que derogó al anterior Código de Menores. El Código de la Niñez y Adolescencia recoge precisamente toda esa normativa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos analizar? ¿Para qué analizamos este tema? ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros tenemos que revisar. Por ejemplo, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 19, en el numeral 1, que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato grave, negligente, explotación. Inclusive el mismo artículo establece la posibilidad de emitir medidas de protección para poder hacer eficaz toda esa protección. Establecimiento de programas sociales, asistencia necesaria para formas de prevención, para la identificación de situaciones de maltrato. Y lo importante que quería resaltar en este artículo 19 de la Convención, que al final indica, y según corresponda, la intervención judicial. Es decir, la Convención de los Derechos del Niño, que establece, que nos da la pauta para que los estados puedan su legislación adecuarle a esa convención, nos da la pauta para decir que el Estado no puede solamente darle soluciones judiciales a la problemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque imagínense que todo proceso, todo problema que tenga que ver con una amenaza o con una vulneración de derechos de un niño, niña y adolescente tenga que ser llevado a los juzgados. Entonces, la Convención establece la responsabilidad de los estados de brindar a la ciudadanía diferentes opciones, diferentes formas para poder de manera ágil obtener la protección. Entonces, volvemos a lo que habíamos revisado anteriormente, la necesidad de que no solamente exista un organismo, que no esté concentrado únicamente en un organismo judicial la protección de los derechos, sino que existan otras instituciones que puedan también ejercer esa protección. Entonces, de esta convención emerge pues la figura también de la posibilidad de que hayan otras instituciones que puedan emitir medidas de protección. Los tenemos identificados claramente, las juntas cantonales de protección de derechos, que tienen una base, según lo que estamos revisando, no solamente en el Código de la Niñez o en una ordenanza de un cantón para su creación. Las juntas cantonales de protección de derechos tienen un respaldo para su creación y su formación y su accionar en la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, en instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales los estados están comprometidos y obligados en cumplir, para poder dar, lo que habíamos revisado, esa forma sistémica de poder organizar una intervención para poder alcanzar la exigibilidad, protección y restitución de derechos de niñez y adolescencia, en el caso se requiera, ¿no? Revisamos el artículo 4 de esa convención, también nos va a dar la pauta, en el artículo 4, expresando la convención en el tema de que los estados adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de toda índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la convención, los derechos, los principios, ¿no?, que están ahí. Asimismo, la observación general 5 del Comité de los Derechos del Niño, emitida en el 2003, expresa que es fundamental que los estados adecúen su legislación para que sea compatible con la convención y que los principios y disposiciones de la convención puedan aplicarse de manera directa y sean susceptibles de la debida ejecución coercitiva. Es decir, que no solamente queden en letra muerta, sino que puedan ser cumplidos y exigidos. Entonces, la fundamentación normativa que hemos revisado, todo nos da ¿para qué? Para que exista un sistema que pueda actuar de manera de red, como red, de manera sistémica, para poder alcanzar la protección integral, que el Estado está obligado no solamente a dar protección, sino a protección integral, y que esa protección integral y todos los que forman parte de ese sistema tienen que enmarcar su accionar en la doctrina de protección integral. Entonces, hemos revisado la normativa, hemos revisado cómo podemos nosotros verificar si nuestro país está haciendo uso de toda esa normativa para poder alcanzar la justicia efectiva y para el tema de la protección integral, pero quedaría la duda, ¿no? En la práctica, ¿cómo llevamos a la práctica todo eso? Para poder definir, y para terminar ya en mi tiempo, para poder definir si es que nosotros en la práctica podemos alcanzar esa justicia efectiva, esa protección efectiva y esa protección integral de un niño o niña adolescente,
primero tenemos que ver cuál era lo que no se, qué es lo que no se debía hacer, lo que no se debe hacer. Y para eso debemos tomar como ejemplo la intervención clásica que se tenía cuando, antes de la doctrina de protección integral, lo que se conoce como la etapa de la situación irregular. ¿Cuál era esa intervención? Revisemos cómo era esa intervención. Esa intervención clásica de vulneración de derechos únicamente estaba dada por atender la causa final. Es decir, un niño que se encontraba abandonado en la calle, únicamente la intervención clásica lo que hacía, en la intervención bajo la situación irregular, lo que se conocía como la situación irregular, lo único que hacía era tomar ese niño, atenderlo si de pronto tenía alguna situación física de maltrato que debía ser curado, pues lo máximo que se hacía era llevarlo a un orfanato. El Estado prácticamente se apropiaba de ese niño para darle las curaciones y únicamente se trabajaba en eso, en la causa final, o sea, en lo que se veía ya del problema. La atención en la parte intermedia, en las causas intermedias, que vendría a ser la familia, el barrio, su lugar de donde vive, su entorno próximo, era nula, la intervención era nula. Y más nula aún en el tema de las causas estructurales. Únicamente actuaban los organismos de atención, nada más de bienestar social, o los organismos de amparo, conocidos de amparo. Y era una intervención absolutamente en cero en lo que tenía que ver con la familia, con el entorno próximo y menos aún con las causas estructurales de las instituciones, ¿no? Entonces, para trascender esa intervención clásica y aplicar la protección integral, la doctrina de protección integral y aplicar una protección integral y trabajar de manera sistémica, tendríamos que tocar 3 esferas al momento de hacer una intervención ante una vulneración de derechos. La primera esfera sería, sí, efectivamente, la necesidad, cojamos el mismo caso, tomemos el mismo caso. La necesidad precisamente de atender al niño en su parte física, si tiene huellas de maltrato y necesita curaciones, si tiene situaciones de desnutrición, por ejemplo, sí, efectivamente, atención médica, atención psicológica, pues bueno. Pero trascender de eso e ir a las causas intermedias, ubicar las situaciones del entorno, de su familia, qué pasó con sus familiares, activar las situaciones que puedan darse de privación de patria potestad, si es que existen las causales para aquello, o trabajar también con equipo multidisciplinario para que de pronto, si la situación es muy grave, los progenitores de ese niño o niña adolescente pueda rectificarse las conductas de maltrato que pudieran haberse encontrado, situaciones que tengan que ver también con la comunidad donde viven, la intervención también de la comunidad para que esté alerta, sirva también como una defensoría precisamente en el entorno, o sea, activando ya las causas intermedias, no solamente la causa final, y en el tema de la causa estructural también, tocar las causas estructurales, que en el mismo caso que estamos revisando podría ser, por ejemplo, verificar si el niño, niña o adolescente que tiene un problema de vulneración de derechos, por ejemplo, está estudiando, y si no está estudiando, poder ejercer las disposiciones para las intervenciones, por ejemplo, en este caso de insertarlo en el sistema educativo, activando en el tema de la parte estructural, activando las instituciones del Estado de educación, si se requiere las instituciones de salud, y buscar cualquier programa que pueda ayudar no solamente al niño, sino también a la familia o inclusive al barrio. Alguna vez haciendo un ejercicio similar con esto, en la parte académica, se pudo encontrar inclusive hasta la posibilidad de que en el barrio donde vivía esa familia no había luz, activar inclusive a las instituciones de servicios básicos. Eso en la práctica sería una forma de aplicar, no solamente de ejercer una protección, sino de ejercer una protección integral, y ese podría ser como un termómetro, podría ser como un estándar para poder verificar si es que en esa atención que se dio en un caso en particular, se aplicó una intervención clásica que no es lo adecuado o se trascendió ya a una intervención basado en la protección integral, ¿no? Pudiendo alcanzar ahora sí una justicia, no solamente una justicia, sino una protección efectiva para poder hacer eso, ¿no? Involucrando también siempre a las instituciones privadas. Hay organismos no gubernamentales que también pueden hacer esa labor. Entonces, finalmente, por ejemplo, en un caso similar, yo recuerdo en alguna, para finalizar,
a una Junta Cantonal de Protección de Derechos que decía, pero bueno, no tenemos el presupuesto porque solamente podemos contar con un psicólogo, pero en ese mismo sitio, en ese mismo entorno, habían 20 o 30 psicólogos de instituciones públicas y privadas que podían activarse para poder hacer uso de su intervención y poder ayudar. Entonces el tema está en cómo poder lograr todo lo que se ha hablado. Ese es el reto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tus aportes. Sin duda alguna, el tema de conocer lo que dice la doctrina de protección integral es totalmente importante. Si nuestro sistema de protección de derechos lo aplicara en el día a día, sería más fácil el garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se ven vulnerados en nuestro país. Nos acompaña como segundo ponente Edgar Robalino de la Torre. Él es miembro de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y la Familia, de la Niñez de la Delicia. Le doy paso a Anita para que nos cuente un poco de su currículum. Muchas gracias, Ana Cristina, y también queremos agradecer al ponente que nos acaba de dar importantes reflexiones en este momento. Tiene muchas felicitaciones e interacciones de juntas cantonales de protección de derechos que están muy interesadas en estos temas de la doctrina de protección integral, y también envían saludos desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Quindé, desde Machala, desde Naranjal. También han participado miembros de unidades judiciales de todo el país, y también nos han estado acompañando miembros de la sociedad civil y de organizaciones sociales. Muchas gracias, y por favor sigan interactuando en el chat de la transmisión en vivo. Bienvenido, Edgar Robalino. En este momento le vamos a presentar. Edgar Robalino de la Torre es doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Se ha desempeñado como vicepresidente de la Corporación Ecuatoriana de Investigaciones y Desarrollo Educativo. Es abogado del Centro de Protección de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, miembro principal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y actualmente se desempeña como miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos Zona La Delicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar, y adelante con su ponencia. Muy buenas tardes con todas y todos. Estoy realmente agradecido del espacio que nos han brindado para poder reflexionar sobre el tema de acceso a la justicia para la atención de las víctimas de violencia, sobre los mecanismos y servicios. Un agradecimiento especial al Consejo Nacional por la Igualdad Intergeneracional, el abrir de estos espacios justamente de conversatorio y de debate. El tema que justamente me ha tocado tratar es sobre las medidas administrativas, sobre las medidas de protección de la niñez y adolescencia. Bueno, es importante abordar el tema desde un enfoque jurídico. ¿Cuál es el contexto social de los datos que tenemos como junta de lo que se ha presentado en la pandemia, ¿no? Tenemos 21 niños y niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente. Siguiente, por favor. 10 niños y niñas que han sido asesinados por personas dentro de su mismo grupo familiar, y 10 adolescentes que se han suicidado. Estos datos justamente son dentro de la pandemia, sin descartar obviamente los otros datos nacionales que son importantes, como por ejemplo que 17.448 niñas menores de 14 años tuvieron hijos en el sistema de salud pública entre el 2009 y el 2016. Obviamente que esto existe un subregistro, ¿no? Entre el 2015 y el 2017 se registraron 27.777 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. 4.584 fueron detectados en el sistema educativo y 2.673 ocurrieron en las escuelas y colegios. La mitad de los estudiantes del sistema educativo han manifestado ser víctimas de violencia. 40% de niñas y niñas ecuatorianos sufren de violencia en el hogar. Entre el 30 y el 40% ven a sus progenitores relacionarse con violencia. Tenemos entre el trato violento golpes, baños de agua fría, insultos, burlas, privación de alimentos y hasta sacarlos de la casa. El 50% de niñas y niños de entre 5 y 12 años son agredidos.
y lamentablemente que el 60% de niños, niñas y adolescentes piensan que este castigo es merecido. O sea, ese es el contexto social al tema de protección se enfrenta actualmente. Por lo tanto, las medidas de protección no pueden ser descontextualizadas en este sistema de protección. Sí, es muy lamentable decirlo que el Estado ecuatoriano pone énfasis como política pública al incremento, por ejemplo, del presupuesto para Fuerzas Armadas, para la policía, mientras que el fortalecimiento a las entidades públicas o privadas todavía deja mucho que desear, ¿no? Así, por ejemplo, se crea un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia, que estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente lo crean sin presupuesto. Y es a lo cual se enfrenta justamente nuestro sistema. ¿Ya? ¿Qué es importante para la aplicación de las medidas de protección? Consideramos que primero, sí, se tiene que mirar tal como se dice cuál es el acceso a la justicia. O sea, primero, ¿quién activa nuestra ruta de protección? Y ahí nos encontramos con el primer nudo crítico, ¿sí? Porque si bien es cierto, existen los mecanismos, ¿no es cierto? Hay las juntas metropolitanas, las unidades judiciales, las entidades públicas o privadas, ¿sí? Pero no hay un sistema que garantice que niños y niñas se acerquen directamente a realizar la denuncia, ¿sí? Es decir, que los principales sujetos de protección no tienen un mecanismo idóneo para realizar directamente una denuncia, ¿sí? Es decir, que se activa generalmente por una persona adulta o por una entidad de atención, sea esta pública o privada, o de oficio, cuando llega a conocimiento por parte de la Junta de Protección. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente mediante resolución judicial administrativa en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de derechos por acción de la sociedad, sus progenitores responsables o del propio niño, niña, adolescente. Es importante tomar en cuenta lo que manifiesta sobre riesgo inminente, ¿sí? Hay que mirar ahí en la certeza que si se va a producir el daño, la gravedad del daño y la inmediatez de la situación de riesgo. Cabe indicar que dentro de niñez y adolescencia, si bien es cierto, especifica el código de la niñez y adolescencia con lo que respecta a violencia. Habla de maltrato, los diferentes hay maltrato físico, psicológico, institucional, incluido negligencia, pero la violencia no se encuentra todavía especificada. Creo que eso sería importante, ya que se está hablando de la reforma al actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Para aplicar la medida de protección, que es importante, igualmente, ya sea por las unidades judiciales, ya sea por las juntas metropolitanas o las entidades de atención que sí pueden emitir medidas, también es transversalizar los enfoques. Principalmente como por ejemplo el enfoque de derecho, de género, interculturalidad, el sistémico y el generacional. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Primero tenemos en las medidas de protección, específicamente en el artículo 79 del actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 217 y en el artículo 94 que se refiere sobre trabajo infantil. Sí, ahí dice allanamiento de lugar, esta solo puede ser dispuesto por el juez o jueza en mérito de su competencia, la custodia familiar o el acogimiento institucional. Esta puede ser dispuesta por las juntas cantonales o en el caso de Quito, las juntas metropolitanas de protección de derechos de la niñez y adolescencia o también las casas de acogimiento.
¿sí? Y tienen que poner en juez a la autoridad competente en un término de 72 horas. Aquí es importante recalcar que como Junta Metropolitana, sí, hemos estado aplicando las modalidades alternativas de cuidado. Si bien es cierto, y hemos tomado este espacio de 72 horas para determinar si se requiere la medida debe ser judicializada o no, no para ver si se tiene que cumplir con el procedimiento dispositivo. Es decir, dar un espacio de tiempo, ya sea para ubicar la familia, ubicación de la familia ampliada, sea el caso, ¿sí? Para evitar que niños, niñas y adolescentes entren a un sistema judicial. Y así, precautelar el artículo que se refiere sobre la corresponsabilidad familiar. Porque recordemos que un niño, niña, adolescente entra a una casa de acogida es la última y excepcional medida. La inserción de un niño, niña, adolescente y su familia a un programa de atención, la concesión de boletas de auxilio, tenemos amonestación del agresor, la inserción del agresor a un programa de atención especializada. Siguiente diapositiva, por favor. La orden de salida del agresor de la vivienda, la prohibición del agresor de acercarse a la víctima o mantener algún contacto con ella, la prohibición del agresor de proferir amenazas en forma directa o indirecta contra la víctima o sus parientes, la suspensión del agresor de las tareas o funciones que desempeña, la suspensión del funcionamiento o entidad o establecimiento que se ha producido el maltrato, institución en que se ha producido el trato institucional y el seguimiento del parte de los equipos de trabajo social. Cabe indicar que las medidas, los numerales del 2 al 9, sí, pueden ser dispuestos tanto por las juntas metropolitanas como por las entidades de atención públicas o privadas, sí, y también incluido el 12 y el numeral 12 y el numeral 13. Aquí, ¿qué es importante recalcar? Ya, es importante recalcar que las entidades de atención, es decir, colegios, escuelas, centros educativos, pueden emitir medidas administrativas de protección y dar conocimiento a la autoridad en un término de 72 horas para que esta medida sea ratificada. Ahora, también hay otras medidas que las cuales no les estoy mencionando, que también se encuentran en otros cuerpos de ley de educación y su respectivo reglamento. Aquí tenemos la primera enumeración de las medidas. ¿Cuál es el vacío que existe frente a ese tipo de normativa? Es en lo que se refiere al registro de las entidades de atención. Sí, decimos las entidades de atención son parte del sistema de protección, pero actualmente no existe un registro efectivamente de dónde están ubicadas, cuáles son las casas de acogida que se encuentran autorizadas, ¿ya? ¿Cuáles casas de acogimiento se han cerrado o no? Y más aún, es preocupante que dentro de este registro todavía se desconoce, por ejemplo, de gimnasios, ¿ya? Dojos, clubes deportivos que tienen contacto con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, cumplen un primer paso de registro, que es el permiso municipal, y si el local cuenta con el permiso de bomberos, ¿ya? Pero, por ejemplo, no se toma en cuenta que cuál es el personal que está en contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Y se abre ahí una brecha de desprotección para nuestra niñez y adolescencia. Sí. Pongo el sumo caso, por ejemplo, yo lo voy a hacer así para tratar de entender. Podría ser una persona que sea vulnerador de derechos, que sea una persona de riesgo y que me ponga un gimnasio o un dojo. Puedo cumplir con los requisitos formales, pero nadie me va a revisar si es que en mi lugar cuento con un protocolo de actuación. Nadie me verifica a mí si es que hay una persona idónea dando ese tipo de servicio. Entonces, si bien es cierto, las entidades públicas o privadas también pueden emitir medidas efectivamente en el ámbito legal de protección. Es importante que se lo mire desde la política pública.
¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, a la siguiente. Ya. Ahí voy a hacer un paréntesis. Es importante también mirar ya que las medidas de protección pueden ser dispuestas cuando hay una situación de riesgo o vulneración de derechos, ¿sí? Tienen que ser de ejecución inmediata. ¿Cuál es la debilidad que ahorita cuenta el sistema de protección? Por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, cuando se solicita ya a entidades públicas o privadas un trabajo social o psicología, generalmente no hay personal. Entonces, sí hay que mirar efectivamente para poder fortalecer ese tipo de sistema. No sabemos si es que en todos los cantones existen juntas cantonales de protección de derechos de la niñez y adolescencia. No creo que haya en todos los cantones, ¿ya? Hay juntas también en todo el Ecuador que no cuentan con todo el personal, y son esos retos que hacen que a la final todo el sistema efectivamente tenga estas falencias o estos nudos críticos. Otro nudo crítico detectado a la aplicación de las medidas de protección y la respectiva ruta, ¿ya? Es importante recalcar cuando hay una contravención o un delito. Si bien es cierto, las juntas, las entidades de atención, ¿no es cierto?, pueden emitir medidas de protección, ¿ya? Se debe crear un protocolo o una ruta para evitar la revictimización de secundaria cuando se realiza esto en la Fiscalía General del Estado, que también cuenta con su programa de víctimas y testigos. Sí, para que determinado tipo de medida no se vuelva a duplicar, como por ejemplo puede ser la valoración psicológica o puede ser otro tipo de servicios. Sí, es importante que se crea un protocolo o ruta para que tanto las entidades administrativas que emiten medidas de protección en delitos, sí, también general del Estado, pero no por caso, sino también crear un protocolo claro para que pueda ser aplicado en todo el país. Recalco, es importante que cada junta cuente con su mapa de actores. Eso hace de que las medidas de protección sean lo más reales al territorio, ¿ya? Aquí en Quito, yo a veces hablo desde el sistema urbano, de Quito, que tengo distritos de salud, que tengo en los centros de equidad y justicia, los CAI Tres Manuelas, ¿ya? Pero es importante que también se vaya viendo las zonas rurales de Quito y fortalecer a las defensorías comunitarias, hacer el acercamiento de las defensorías comunitarias con las juntas de protección a fin de coordinar acciones y que efectivamente no solo sean medidas de protección en una situación de riesgo o cuando, peor aún, se haya vulnerado un derecho, sino también para fortalecer el sistema preventivo, ¿ya? Aquí como Junta Metropolitana de Protección de Derechos, y tengo que decirlo, es por la experiencia propia que todavía no hemos tenido una sola denuncia de una defensoría comunitaria. O sea, no se visualiza eso, a lo menos en el sistema administrativo. Desconozco en el sistema judicial, hablo del administrativo, no sé si es que en el sistema judicial ya hay una defensoría comunitaria presentado algún tipo de tema pidiendo una medida de protección, ¿ya? Entonces, tenemos las medidas de protección del artículo 217, ¿no? Tenemos las acciones de carácter educativo, terapéutico, sociológico, material de apoyo al núcleo familiar para preservar, fortalecer, restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño o niña adolescente. Sí, aquí es importante justamente el fortalecimiento que se le da a la familia, ¿sí? A la familia y al núcleo familiar. Y esto también está consagrado en nuestra Constitución, que es una responsabilidad estatal, ¿sí? Tenemos el artículo 69, el numeral primero y el quinto, en lo que respecta a la familia.
Tenemos el numeral segundo, la orden del cuidado del niño, niña, adolescente en su hogar. Y aquí creo que es importante hacer una observación. Actualmente en el Ecuador, desde el 2019, se ha fortalecido las modalidades alternativas de cuidado. El MIES ha impulsado varios programas, como por ejemplo tenemos el programa de apoyo familiar, ya tenemos el programa de custodia familiar, que son programas para evitar justamente la judicialización. Y ha dado también fortalecimiento a programas a desarrollo de autonomía juvenil, ya en vista, y que eso, digamos, ha fortalecido el sistema, ya. ¿Para qué? Para evitar la judicialización, especialmente en el tema de movilidad humana. Entonces, es importante que las juntas vean al hogar, no solo al núcleo, no solo que el niño, niña, adolescente tiene que pasar efectivamente con el papá o con la mamá, sino también mirar el campo de la familia ampliada, ¿sí? Y a estos programas que tiene el MIS como sistema de protección para fortalecimiento de los mismos. Entonces, es importante, creería yo, recalcar eso para que las juntas de protección vayan viendo un campo mucho más amplio en la judicialización de procesos de forma a veces innecesaria. El numeral tercero, la reinserción de familiar o retorno del niño adolescente a su familia o a su lugar de efectivamente biológica. Ya nosotros hemos aplicado esta medida y hablo de la experiencia ya, que cuando un niño o niña adolescente se encuentra dentro del hogar con la familia ampliada y obviamente va a regresar con su familia nuclear, ya. Porque la recuperación y entrega, de acuerdo al actual Código de la Niñez, la recuperación inmediata de un niño judicial, que de acuerdo a nuestra ley no exige solemnidad alguna, pero es importante recalcar que muchas unidades judiciales, por ejemplo, no sé cómo es la experiencia en otros cantones, me parece que les ha pasado lo mismo cuando han emitido una orden de cuidado temporal en favor de la familia ampliada, aplicando las modalidades alternativas de cuidado que se encuentran vigentes en el Ecuador. Ha habido jueces que han hecho caso omiso y al artículo 125 prácticamente hay niños que han regresado a la casa de sus propios vulneradores. Entonces, es importante, creería yo, que se analice esto cuando se debate el actual código, especialmente sobre la recuperación y entrega, y cómo se puede conjugar estos nudos críticos legales, ¿no es cierto?, en favor de la niñez y adolescencia. La orden de inserción del niño, niña, adolescente de la persona amenazada o violación del derecho a alguno de los programas de protección que contempla el sistema de protección. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Ya. Aquí cabe recalcar que la mayoría de servicios que tenemos dentro del sistema de protección están enfocados justamente a las personas víctimas de violencia. Ya. Es decir, apoyo psicológico para las personas víctimas de violencia, trabajo social para las personas víctimas de violencia, pero para las personas que han vulnerado derechos, el sistema de protección todavía no los ha contemplado. Y eso hace que efectivamente hace de no vuelva a incurrir en maltrato con ese niño, pero la persona vuelva a tener una familia y vuelva a tener las mismas, pueda ejercer la misma violencia o el mismo maltrato. Sí, hay pocos servicios aquí en el Distrito Metropolitano de Quito que están enfocados al servicio justamente de las entidades de atención para las personas que han vulnerado derechos. Entonces, es importante mirarlo ya para fortalecer la política pública. La siguiente diapositiva, por favor. Ya.
El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado derecho o garantía del lugar en el que convive con el niño, niña, adolescente afectado y la custodia de emergencia del niño, niña, adolescente en un hogar de familia o en una entidad de atención hasta por 72 horas, tiempo en el cual el juez dispondrá la medida de protección que corresponde. Sí. ¿Cuál es el análisis nosotros que también como Junta hemos hecho en este periodo? Encontramos primeramente que el sistema estaba algunos nudos críticos, ya. Primero, el primer desfase que nosotros habíamos mirado, ya, a la aplicación y que va relacionado con estas medidas de protección, sí. En una primera instancia, justamente los partes policiales realizados por la DINAPEN. En una primera instancia, por ejemplo, a través de una llamada telefónica. ¿Aló? Está acabando el tiempo. ¿Aló? Se te está acabando el tiempo, Edgar, por favor. Ya termino. Bueno, es importante, bueno, para terminar entonces, es importante justamente mirar lo que, si bien es cierto, en niñez y adolescencia tenemos especificados el maltrato, hay que fortalecer el concepto de violencia en el actual código, que también se realice el código de la niñez y adolescencia con la participación de los principales sujetos el acceso a la justicia. Y también es importante contar con indicadores de situaciones de riesgo o vulneración de derechos, más o menos parecido a lo que hay para las mujeres víctimas de violencia, que eso no existe, ¿ya? Porque el indicador queda a criterio de los miembros y eso puede ser a veces subjetivo. Es importante que la DINAPEN y otras entidades de atención contemos con una especie de manual, ¿ya? Que vaya indicando las derechos con sus indicadores a fin de que las medidas de protección sean más acordes a un contexto social que a lo que creen los miembros, que siempre va a haber una carga cultural, una carga social y eso puede pasar no solo por los miembros de junta, sino por todo el sistema de protección al mirar una situación de riesgo o vulneración de derechos. Y así, con este indicador, evitar caer en la doctrina de situación irregular. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por tus aportes. Estamos totalmente claros en que todavía hay falencias dentro del sistema y que se pueden mejorar desde los aportes que se puede hacer al Código de Niñez que se está debatiendo. También recalcar que es súper importante que quienes trabajan en el sistema conozcan de enfoques y que puedan manejar estos enfoques desde el momento en el que se emiten las medidas. Y sin duda alguna, conocer estas alternativas de cuidado y de protección que están vigentes en este momento en el país. Muchas gracias, Edgar, por tu participación. La siguiente ponente es Jimena Coello, desde la Fiscalía General del Estado. Anita nos va a comentar un poco de su currículum. ¿No? ¿Estamos con algún inconveniente? Les comento que Jimena Coello es abogada por la Universidad de Cuenca, es máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos de Madrid, especializada en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es la directora de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, directora de Política Criminal en ese entonces del Ministerio de Justicia. Es la subcoordinadora nacional de investigación de denuncias de corrupción o afectación a los derechos de participación ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es asesora del secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el 2013 y es especialista en proyectos penales del Consejo de la Judicatura, que fue transitorio en el 2012. Bienvenida, Jimena, te escuchamos.
Listo, estaba bloqueado el audio. Buenas tardes con todas, con todos. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Primero quiero realmente dar el agradecimiento también por parte de la Fiscal General por esta invitación. Siempre es un gusto para nosotros participar en este espacio que sin duda busca coadyuvar esfuerzos para combatir la violencia contra los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Así que nada, reitero mi agradecimiento al Consejo Nacional para la Igualdad y voy a hablar sobre las medidas judiciales para la atención a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Quienes me antecedieron en la palabra ya han señalado mucho de lo que les iba a comentar, así que espero no ser cansona o repetir y centrarme a lo más importante. Y es que primero tenemos que partir que en las medidas judiciales y las medidas de protección, claro, están atadas a un proceso judicial. En este caso, o a un proceso específico que no sea, claro, administrativo. Y en este caso, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, que conforme a la Constitución, a su artículo 195, es quien investiga y quien realiza la investigación tanto preprocesal como procesal penal de actos que han sido catalogados como delitos, entre los que obviamente se encuentran casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Somos quienes manejan, o el ser es quienes manejan la acción penal pública y por tanto harán cargo de la investigación de delitos, ¿no? Hago esta aclaración porque, claro, al hablar de medidas, como ya lo han señalado antes, también tenemos las medidas administrativas y yo me voy a centrar a las medidas, digamos, de protección que puede pedir, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado a través del ingreso de una noticia del delito. Es importante, creo, que recalquemos que la ley para prevenir y erradicar la violencia, que ha sido fundamental en nuestro país y que ha sido incluida y una gran deuda y recién desde el año 2018, precisamente tiene este objeto de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes en los ámbitos públicos y privados. Y en especial cuando se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo mediante políticas, acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación a las víctimas. Y señalo esto porque en la propia ley se forma este Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, que también ya lo han señalado en esta tarde, pero es importante decir que Fiscalía es parte de este sistema y que claro, que tiene como premisa buscar la respuesta a partir de coordinaciones con el ente rector del sistema, claro está, y también con un despliegue de acciones dependiendo de las necesidades de las víctimas con el resto de las carteras de Estado. O sea, para poder ser eficientes en la lucha contra la violencia y darles una protección efectiva a los niños, niñas y adolescentes, es básico que tengamos una coordinación y que seamos corresponsables las diferentes funciones del Estado a través de sus diversas carteras de Estado, por ejemplo, hablando del Ejecutivo, en salud, en educación, la misma Secretaría de Derechos Humanos, etc. Bueno, como decía, que para hablar de medidas judiciales necesitamos sí o sí remitirnos a la normativa. Y bueno, sin ser muy cansona, es importante decir y señalar que la Constitución, como uno de sus objetivos primordiales, es garantizar la directa e inmediata aplicación de los derechos de todas las personas, con mayor énfasis en el caso de niños, niñas y adolescentes, porque son un grupo de atención prioritaria y de doble vulnerabilidad, y así lo establece la Constitución en su artículo 35. El ámbito de protección de los niños, niñas y adolescentes se encuentra establecido no solo a escala nacional, sino también a través de los diversos instrumentos internacionales que ha ratificado el Ecuador. Y en virtud de lo que también nos señala la Constitución en el 424, es que estos convenios, estos tratados internacionales, siempre que sean más favorables en contenido de derechos, van a prevalecer incluso sobre la Constitución o sobre cualquier otra norma jurídica o algún acto del poder público.
Dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, que claro, que dicta que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, se atenderá siempre el interés superior del niño. Y esto es sumamente relevante porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen que estar y deberán ser considerados en forma prioritaria sobre cualquier otro derecho, o sea, no puede ser de otra manera. Entonces, se constituye el principio del bienestar de los niños como un principio rector, claro, de protección. Este interés superior del niño es este principio rector de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Y claro, para ser efectivo, así como la garantía de sus derechos y su atención prioritaria, también la Constitución dispone que el Estado tiene que adoptar medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes esta protección y atención contra todo tipo de violencia. Y es así que no se puede hablar de medidas judiciales sin tomar en consideración el eje de prevención, las medidas que el Estado está obligado a tomar en consideración para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y por eso voy otra vez a la Ley de Erradicación de la Violencia, porque ella ya señala también la ley que la protección como parte de este sistema integral de prevención y erradicación tiene que buscar y garantizar la integridad y seguridad de las víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, claro, hablando de, digamos, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes. Así como, claro, su dignidad, su autonomía, su bienestar, y considerando precisamente sus factores de vulnerabilidad y de riesgo. Y el soporte a las medidas dictadas a través por ejemplo, de sistemas de la Administración de Justicia o generados a través de medidas administrativas a favor de las víctimas de violencia. En caso, por ejemplo, cuando no se quiere judicializar, que ya lo han señalado aquí, que son estas medidas administrativas, pero aquí recalca que precisamente para garantizar esta integridad, esta seguridad de las víctimas, es necesario que el sistema de administración de justicia genere medidas que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes en este caso. También se recalca que las medidas de protección impuestas por la autoridad competente son de aplicación inmediata. Esto no puede ser de otra manera, porque si es que no son de aplicación inmediata, no se puede salvaguardar la vida, ni la integridad física, ni psicológica, menos sexual, y también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso es así que ya en el ámbito penal, por ejemplo, el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal señala que el juez o la jueza podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en el Código. ¿Pero a fin de qué? ¿Para qué existe? Cuando ya existe un proceso, ¿no es cierto? Cuando ya alguien ha presentado una denuncia en fiscalía, porque es la única forma en la que el fiscal puede activarse. Y estas medidas, que pueden ser estas medidas de cautelares o de protección, están hechas para proteger los derechos de las víctimas y obviamente los demás participantes en un proceso penal, para garantizar la presencia de una persona que está siendo procesada por algún tipo de violencia, puede ser física, psicológica, sexual, contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, para obviamente que podamos ir tras un cumplimiento de la pena, una reparación integral a las víctimas. También estas medidas sirven, o sea, en general, para evitar que se destruya o se obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan elementos, por ejemplo, y obviamente garantizar, por sobre todo, la reparación integral de las víctimas. Es así que tenemos, como ya lo he señalado ahora, estos dos tipos de medidas, ¿no? Estas medidas de protección y estas medidas cautelares. Las medidas cautelares no nos vamos a centrar en esta ponencia, pero creo que es importante tener claro que son medidas para asegurar la presencia de una persona que está siendo procesada a un juicio.
y que se aplica de forma prioritaria la privación de libertad, así lo señala la Constitución, lo señala el Código Orgánico Integral Penal, y que puede ser varias, ¿no? Desde prohibición de ausentarse del país, arresto domiciliario, utilizar de un dispositivo de vigilancia, una prisión preventiva. Pero como digo, no nos vamos a centrar en esto, pero es importante como tener claros porque la norma nos habla, a lo menos desde el lado en el que hoy les estoy hablando como Fiscalía, de este tipo de medidas que son cautelares y de protección. A ver, entonces, las medidas de protección son aquellas, como ya se lo ha señalado antes, destinadas a evitar o a cesar la amenaza o la vulneración de la vida, integridad, en relación con los actos de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, y son de carácter inmediato y también pueden ser a veces provisionales, dependiendo las circunstancias. Es así que, según el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal, los jueces podrán ordenar medidas, como ya le señalé, cautelares y de protección, cumpliendo ciertas reglas. Y es que las medidas, por ejemplo, las medidas de protección solo pueden ordenarse en delitos. Y en caso de contravenciones se aplican únicamente medidas de protección. Esto desde la solicitud del fiscal, ¿no? O sea, el fiscal puede solicitar al juez medidas de protección. En el caso de, al motivar, por ejemplo, la decisión, el juez tiene que considerar criterios de necesidad y de proporcionalidad de la medida solicitada. Es decir, el juez tiene que analizar cuál es la gravedad entre las situaciones que se están planteando hacia él y obviamente la necesidad urgente o no de una protección. Tienen que cumplirse de manera inmediata, como ya lo hemos señalado, después de haber sido ordenadas, tienen que cumplirse de manera inmediata y tienen que ser notificadas a los sujetos también con la brevedad posible. Y esto es sumamente importante porque si es que no se notifican, por ejemplo, las medidas, no cumplen su cometido. Es sumamente importante que aquí, por ejemplo, la Policía Nacional siempre se active a notificar sobre la medida, por ejemplo, al agresor, para que sepa que el Estado ya está cuidándolo, que alguien está cuidando a esas víctimas. Y aquí siempre escuchamos que, por ejemplo, en la violencia de género, por sobre todo, muchas mujeres, por ejemplo, han fallecido con una boleta, con una medida de protección que ha tenido, y eso también radica en que a veces, y tenemos un reto enorme, que a veces las medidas no son notificadas, y creo que ese es el principal reto, de que todas las medidas tienen que ser de manera inmediata notificadas, para que esa persona que está siendo agresora sepa que el Estado le está brindando una protección a la víctima y por tanto que tome las precauciones del caso, ¿no? El juez en estos casos tiene que vigilar el cumplimiento de las medidas de protección y esto lo hace a través de la Policía Nacional. Por eso es fundamental la participación de la policía dentro de estos espacios. Cuando hablamos de que las medidas deben ser proporcionales, como ya les había dicho en su momento, nos referimos a que las medidas de protección tienen que se otorgan a las víctimas de violencia, tienen que ser de manera apropiada, tienen que ser proporcional, como ya les señalé, como ya lo dije en su momento, a la gravedad del hecho que amenaza o la vulneración de los derechos. Y también, obviamente, a las circunstancias particulares que cada caso puede tener, porque cada caso es un mundo y no se puede estandarizar ciertas acciones de protección. Por otro lado, tenemos las medidas administrativas y que no debemos confundirlas con las judiciales. Puesto que, como ya se lo dijo, las medidas administrativas de protección son solicitadas por los tenientes políticos, por las juntas cantonales de protección de derechos, las comisarías, y el juez de cierta jurisdicción le corresponde revisarlas, ratificarlas, modificarlas, revocarlas, y
y en todo caso darles estas respuestas a todos estos ámbitos administrativos. En cambio, por su parte, las medidas judiciales, por ejemplo, son otorgadas o pueden ser otorgadas directamente por un juez, o también también son otorgadas con la solicitud por parte del fiscal que lleva la investigación de una noticia del delito por violencia, ¿no? O por cualquier otro caso. Con respecto a esto, debemos tener presentes que siempre que Fiscalía vaya a otorgar una medida, tiene que haber una denuncia previa. Eso es así porque si no, no tiene la forma o no tiene el canal para actuar. Cuando se tiene conocimiento de un presunto delito, lo primordial es brindar la protección inmediata. O sea, en este caso, los niños, niñas y adolescentes tiene que ser de manera oportuna al ser parte precisamente de este grupo de atención prioritaria. Las medidas de protección están también contempladas y establecidas claramente en el artículo 558 del COIP, y entre las que tienen relación con la violencia contra niños, niñas y adolescentes, podemos señalar que está obviamente la prohibición de que la persona que está siendo procesada de realizar actos de persecución, de intimidación a la víctima o también a los miembros de su núcleo familiar, ¿no? O sino, que pueden hacer estas prohibiciones o estas amenazas o intimidaciones las puede hacer esa persona o puede ser a través de terceros. Entonces, esta es una medida de que exista esta prohibición de que realice estos actos. Por otro lado, tenemos también, que es una de las más comunes, que es precisamente otorgar una boleta de auxilio a favor de la víctima o de los miembros del núcleo familiar. Y que esta boleta, como les señalaba, para que sea efectiva, siempre es fundamental que exista esta notificación al agresor. También puede ser como una de las medidas de protección la privación a la persona procesada de la custodia de la víctima, puede ser de la niña, niño o adolescente o una persona con discapacidad. En caso de ser necesario, se tiene que nombrar una persona idónea como su tutora, tutor, curador, que esto ya se lo hace de acuerdo a las normas de la niñez y adolescencia, ¿no? Pero siempre es necesario de velar de que los niños, niñas y adolescentes estén con una persona idónea, que no estén al cuidado de personas que les pueda poner en situaciones de vulnerabilidad y que también sean quienes puedan perpetrar acciones en contra de las personas que queremos proteger, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también el código establece que cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas que ya en el Código Orgánico Integral Penal, el juez puede simultáneamente poner una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión, que esto ya se lo hace de conformidad a la normativa de la materia, y salvo que ya tenga una pensión, pero es importante de que también se solicite al juez esta otra protección, o sea, que también se le dé otras medidas que permitan la subsistencia, porque por lo general estos niños, niñas y adolescentes están en una situación tal de vulnerabilidad que ellos no pueden responder por sus propias necesidades, así que se necesita que alguien vele por ellos. En estos casos de delitos relativos a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos contra la integridad sexual, reproductiva, libertad personal, trata de personas, el fiscal tiene que solicitar urgente al juzgador la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las víctimas. Y claro, ahora mismo, desde los puntos de acción de Fiscalía ha sido de que tienen que, o sea, una de sus acciones inmediatas al conocer de un caso de presunta violencia contra niños, niñas y adolescentes, tienen que pedir de manera inmediata una medida de protección a los jueces competentes, ¿no?
Y aquí me quiero centrar un momento en un tema súper importante, y es que la pandemia nos hizo repensar el acceso a la justicia en casos de violencia de género, ¿no? O sea, ya sabemos y lo hemos mencionado muchísimo, porque es cierto, es una realidad tangible de que el contexto de esta crisis sanitaria y obviamente su aislamiento se ha convertido en un factor de vulnerabilidad adicional para las víctimas debido a la imposibilidad o a la dificultad de realizar una denuncia de manera presencial y por tanto conviviendo con sus agresores, ¿no? Entonces, Fiscalía comenzó a analizar la data de noticias del delito que ingresaban a la institución en el tiempo del confinamiento. Y ahí visualizó que durante la pandemia, o sea, durante el tiempo que estábamos confinados, teníamos menos 81% de denuncias referentes a delitos sexuales, ¿no? Y menos un 90% de denuncias de violencia intrafamiliar. Claramente esto no respondía a una baja positiva en la presentación de las denuncias, sino a la imposibilidad de asistir a las dependencias correspondientes para presentar una denuncia. Esto nos impulsó a generar un nuevo canal de denuncia, conscientes de que, claro, el ECU 911, el 1800 delitos, por lo general están desbordados, y también pensando un poco en el futuro, ¿no? En la importancia de generar una herramienta que sea más cercana a las necesidades de la población. Es así que la Fiscalía implementó un formulario digital en su página web para las víctimas, para que las víctimas, ¿no es cierto?, o terceros, porque esto es sumamente importante, familiares, amigos, vecinos, puedan denunciar hechos de violencia, ¿no? Y hechos de violencia específicos de género. Mismas que estas denuncias son dirigidas a las fiscalías provinciales para que el trámite correspondiente se inicie de manera inmediata. Y es por eso que les quiero comentar que del 20 de abril, que fue la fecha en donde inició este formulario en línea de recepción de denuncias, hasta el 10 de noviembre del 2020 se receptaron 8.716 formularios, y de los cuales 6.708, que ya después de los análisis previos, de los análisis jurídicos necesarios, se dieron cuenta de que se registran, ya fueron registrados como delitos, es decir, que el 77% de esos formularios que ingresaron por violencia fueron registrados como delitos. Y nos está acabando el tiempo, discúlpame. Ya termino, muchas gracias. Entonces, a la final, esto nos llama muchísimo la atención porque, claro, o sea, tenemos más o menos como 42 formularios diarios, sin contar todas las personas que son como el 80% que no presentan denuncias, y que nos obliga a que actuemos de manera inmediata. Todo lo que ingresa, por ejemplo, por estos canales virtuales y por las denuncias en general, tienen la obligatoriedad de pedir medidas de protección de manera inmediata. Es urgente fortalecer el aparataje de protección de derechos. Creo que el reto del Estado ecuatoriano es contar con todas las herramientas, tanto jurídicas como de protección, que permitan verificar dentro de un proceso una reparación integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y una real y efectiva especialidad y especificidad en el manejo de estas problemáticas. Eso es lo que les puedo contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los aportes, Jimena. Creemos sin duda que el trabajo que hace la Fiscalía es uno de los más importantes que tiene el país, pero sin duda alguna es importante reconocer primero que hay una normativa nacional, hay una normativa internacional, y que se debe conjugar entre las dos, buscando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La alternativa que tomaron como Fiscalía al considerar poder hacer las denuncias en línea ayudó muchísimo. Y ayudó muchísimo porque justo el confinamiento les tenía a las familias atrapadas con sus agresores. Creo que fueron pasos importantes y creo que son temas que nos permiten ir avanzando en el tema de protección de derechos. Vamos a ir con las preguntas y Anita Toledo nos va a acompañar con las mismas. Muchísimas gracias, Ana Cristina, y muchísimas gracias también a Luis
a Edgar, a Jimena por la claridad en sus exposiciones. Tenemos muchísimas felicitaciones de quienes han estado interactuando en Facebook Live. Nos han dicho que es un tema muy interesante y que todas las claridades que ustedes les han dado en esta tarde les van a ayudar para el ejercicio. Tenemos muchas personas de la sociedad civil, abogados en libre ejercicio que han estado atentos a sus ponencias, también a muchos miembros de juntas cantonales de protección de derechos de diversos lugares del país que agradecen la claridad con la que han hecho sus exposiciones, y también a quienes nos están acompañando en la plataforma Zoom y que en este momento están con nosotros y con nosotras. En este momento vamos a dar paso a las preguntas. Les recordamos que tienen 3 minutos para responder cada uno y cada una de ustedes. La primera pregunta para Luis Ángel Toala es: ¿cuál es la característica de la prestación de servicios que se requiere para asegurar progresivamente la protección, restitución, reparación de derechos, así como la reinserción social para hacer efectivo los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: ¿qué mecanismos son efectivos para trabajar con las familias en la protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Adelante, por favor. ¿Está su micrófono apagado, Luis? No le podemos escuchar. Si tal vez nos permiten, por favor, habilitar el micrófono de Luis. Ya, ahí está habilitado, ¿no? Sí, listo, entonces, gracias. Efectivamente, una de las características, mejor dicho, las características necesarias precisamente de lo que hemos revisado, es la obligación, no porque quiere un operador de justicia o un miembro de junta, no porque si quiere ser bueno con los niños, no. Tiene la obligación de generar una protección integral, y precisamente eso nos lleva a enmarcar el trabajo que se puede realizar en todo lo que tiene que ver con exigibilidad, protección o restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes con la protección integral. Es decir, con la adopción de todas esas, de los principios que están establecidos en los instrumentos internacionales, que son guías precisamente para la aplicación de todo ese trabajo. Vamos y llevemos eso a la práctica. Por ejemplo, en un proceso, para tener una protección efectiva en un proceso, no solamente basta con emitir una medida de protección. Se necesita, por ejemplo, aplicar esos principios. Revisemos uno de ellos. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, establece el derecho a expresar su opinión, a ser escuchado de los niños, niñas y adolescentes. Al momento que se emite esa medida, aplicamos eso. Si aplicamos ese principio en la práctica, sí estamos haciendo, sí estamos enmarcando nuestro trabajo en la protección integral en la doctrina. Ahora, ¿cómo aplicamos ese principio? No solamente debemos decir, bueno, ya lo escuchamos y ya, no. Nosotros debemos hacer uso de todos esos instrumentos que tenemos. Por ejemplo, la Convención, en su artículo que establece el derecho del niño a ser escuchado, también ha sido, por ejemplo, ese principio ha sido desarrollado por el Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, en la Observación General 12 en el año 2009. Se debe de conocer, para que pueda tener éxito una intervención con protección integral, se debe conocer todos esos instrumentos, debe conocérselos muy bien. La Observación General número 12, por ejemplo, establece que se debe informar al niño, niña o adolescente el resultado de ese proceso y explicarle cómo se tuvo en consideración su opinión. Y esa información de cómo fue, cómo se resolvió y explicarle cómo se tomó en cuenta y contarle el resultado del proceso, en sí viene a ser una garantía de que la opinión del niño, niña o adolescente no fue solamente escuchado por una mera formalidad, sino que fue escuchado precisamente para tomar en serio lo que él consideraba que era lo mejor para él. Entonces, como esos ejemplos podemos poner muchos. En resumen, para poder tener una intervención efectiva, debemos nosotros aplicar la doctrina de protección integral, que significa recoger todos los instrumentos que tenemos, tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución, en las leyes, y poder aplicarlos. El ejemplo que yo hablo del principio del niño, niña, adolescente ser escuchado es un ejemplo que puedo darle. Entonces, de ahí nace que en una resolución donde se emitió una medida, esa resolución contenga también un extracto, una parte donde se le puede explicar con palabras que puede entender, dependiendo la edad y el grado de madurez del niño, niña, adolescente, que por qué se tomó una decisión de, por ejemplo, de separar, de ponerle una orden de restricción a un posible agresor, por ejemplo. Explicarle con las palabras, o sea, de ahí eso se hace. Hace poco vimos en las noticias
una sentencia, por ejemplo, de una jueza en Argentina que le explicaba con unas palabras más sencillas en un extracto de su sentencia dedicados a la niña. Eso lo hacemos aquí, también lo hacemos aquí, precisamente en aplicación de la protección integral, que vendría a ser la aplicación de todos los principios. Entonces, si nos ponemos a revisar en la práctica, las resoluciones de junta o las sentencias deben contener eso. Si se escuchó a un niño, debe de explicársele en palabras sencillas a ellos por qué se tomó esa decisión, y esa es una garantía de que haberlo escuchado no solamente fue una formalidad, sino que de verdad nos importaba y nos interesaba tomar en serio lo que estaba diciendo. Y lo otro, sobre el tema de eso sobre el tema de las características. Algo más, por favor, ¿me pueden hacer acuerdo de la pregunta, de la segunda? De los mecanismos se hablaba. Es lo mismo. Sobre los mecanismos para poder conseguir esto, es lo mismo. Utilizar toda la normativa que tenemos, no solamente ver, porque a veces vemos solamente el Código de la Niñez. Ojo, no solamente para los operadores de justicia, ni para las juntas, ni para las instituciones, también para los abogados, la defensa técnica, cuando van a presentar un proceso en el cual van a defender, por ejemplo, los derechos de un niño y adolescente, hacer uso de todos los instrumentos y solicitar y pedir que no solamente se emita una medida de protección, que no solamente se emita una resolución de tenencia, sino que contenga precisamente todos los principios que tenemos ahí, que son tan maravillosos, como por ejemplo el tema del derecho al niño a ser escuchado, ¿no? Listo, muchísimas gracias, estimado Luis. Realmente aclara todas las dudas que se han presentado el día de hoy en esta transmisión, y también de quienes han estado participando y acompañándonos en esta tarde. Las preguntas para Edgar Robalino de la Torre son las siguientes. La primera es, ¿en qué se diferencia la custodia familiar de la orden de cuidado? Y la segunda, ¿cuáles son los nudos críticos en las rutas de atención a las niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué hacer desde el rol de los consejos cantonales de protección de derechos y las juntas cantonales de protección de derechos? Adelante, por favor. Hay que activar los micrófonos, por favor. Y por favor, nos ayudan a activar el micrófono de Edgar. Ya, bueno, yo le voy a dar una lectura legal, ya, y me parece que hay alguna dificultad con la conexión de Edgar. te ingresan una denuncia. Yo deseo la custodia de mí. Entonces hay que analizar. Nosotros hemos analizado la custodia efectiva, forma jurídica de protección, pero que modifica que modifica per se la patria potestad. ¿Sí? Bueno, parece que hubo alguna dificultad con la conexión de Edgar. Vamos a pasar a las preguntas para Jimena Cuello, esperando que podamos solucionar los problemas de conexión. Estimada Jimena, ¿cuáles son las acciones o mecanismos que pueden aplicar las víctimas para realizar el seguimiento de las denuncias? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian? ¿Qué podemos hacer frente a esta problemática? Adelante, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta que señalaban sobre las acciones o mecanismos para el seguimiento de las denuncias, creo que es importante que conozcan que, claro, quien está dentro de un proceso tiene el derecho de poder revisar todas las actuaciones dentro del mismo. Es decir, que pueden revisar la investigación previa que en términos generales, por ejemplo, es restringida para otro tipo de personas,
pero que en el caso de las víctimas o quien es parte del proceso es un derecho, y ese derecho es de poder revisar las acciones que se están llevando a cabo dentro de la denuncia. No sé si es que la pregunta iba a ese sentido de cómo revisar las acciones que se van desarrollando dentro de la denuncia, y es a través de acercarse obviamente a revisar el proceso, porque no existe otra forma, y esto sucede porque la investigación previa es de carácter reservado. Entonces no se puede, por ejemplo, publicitar de alguna manera cuáles son las acciones que se van llevando en la investigación hasta a lo menos que concluya esta investigación previa, donde el fiscal está recogiendo precisamente todos los elementos de convicción que le permitirán en su momento plantear ante un juez una respectiva formulación de cargos y poder decirle que ha tenido los elementos suficientes para fomentar una acusación también sobre la materialidad del hecho ocurrido. Y sobre el segundo, de las razones por las que los niños, niñas y adolescentes, o la violencia de niños, niñas y adolescentes no se denuncia, es un problema general en el tema de la violencia de género, ¿no? O sea, por muchas connotaciones, ¿no? Porque la violencia está enraizada socialmente, ¿no? Entonces, eso genera que las personas no presenten denuncias. Por otro lado, también se ven socavados por sus agresores. Por otro lado, por ejemplo, los mismos agresores son parte de sus núcleos familiares. Entonces, es sumamente difícil que esos niños, niñas y adolescentes que dependen de esas personas presenten una denuncia. Y ahí creo que es fundamental que las diferentes entidades del Estado que detectan posibles hechos de violencia, presenten ellos las denuncias ante Fiscalía. Por eso es fundamental, por ejemplo, que en educación, el Ministerio de Educación, además que es su obligación por ley, pero que presenten las denuncias ante Fiscalías que deriven esos casos. Ahora hemos revisado, por ejemplo, todos los casos que tiene Fiscalía desde el 2014 y hemos visto que hay alrededor de 21,000 víctimas. De esas víctimas, 8,000 han sido derivados del Ministerio de Educación. Entonces, ahí pueden darse cuenta de la magnitud, de lo importante que es que todos seamos corresponsables. Por otro lado, también la derivación del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, cuando ha habido muchísimos casos en que van a hacerse atender, digamos, de supuestos pacientes que van a ser atendidos, y claro, como viven en círculos de violencia, muchas veces se cuenta otro tipo de historia sobre qué es lo que ha acontecido, pero ahí los médicos y el personal de salud juega un papel importantísimo, porque si se dan cuenta que del relato que están diciendo y los hallazgos médicos difiere, es urgente presentar una denuncia y derivar a Fiscalía. Entonces, creo que por eso es sumamente importante de trabajar de la mano, no más con niños, niñas y adolescentes que muchas veces no pueden presentar denuncias por sí solos en niños y niñas. Adolescentes sí lo pueden hacer y Fiscalía tiene la obligación de receptar esas denuncias. Eso. Gracias a todos y todas quienes nos han acompañado como ponentes. Creemos que es súper importante el tema que ustedes nos han planteado el día de hoy. No sé si es que desean darnos una conclusión, algo súper cortito por cada uno de ustedes, como para cerrar. Luis, te escuchamos. Hola, ¿sí? Sí tengo audio, es que me salía bloqueado aquí la imagen. Edgar, ¿nos podrías acompañar tú con la conclusión? Hola, ¿sí? Sí tengo audio, es que me salía bloqueado aquí la imagen. Edgar, ¿nos podrías acompañar tú Ya, perfecto. Entonces, como conclusión, 3 cosas básicas para el tema de la justicia efectiva con la protección.
El tema de la justicia no solamente debe ser justicia, debe ser justicia efectiva. Se la consigue el Estado no solamente proporcionando vías judiciales, sino también otras vías como las vías administrativas para la protección de derechos. Que la protección no solamente debe ser protección, sino debe ser integral, y para conseguirse debe de enmarcarse bajo la doctrina de protección integral. Eso, básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si es que tal vez nos podrían ayudar con la siguiente conclusión, Anita Cristina. Creo que tengo un problema en el Zoom, Ani, no tengo retorno. Perfecto, no hay problema. Muchísimas gracias a Luis. Edgar, tal vez está conectado para que nos pueda ayudar con sus conclusiones. Bueno, me parece importante es el tipo de debate. El micrófono, Ani, otra vez. Estamos en el actual, se está debatiendo el Código de la Niñez y Adolescencia y sus reformas, ¿ya? Tal como justamente comparto con los demás expositores que hemos compartido ahora, que existe la normativa legal. O sea, la normativa en el Ecuador es amplia. Los convenios internacionales ratificados en el Ecuador efectivamente son garantistas de derechos. Nuestra Constitución igual, y las demás leyes que existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero sí es importante también para todo el sistema de protección. Realizar también y posiblemente bajarlos al territorio. Sí, y eso no significa que no podamos hacer nada, porque el sistema es perfectible. O sea, podemos hacer de niños, niñas y adolescentes. Ya. Esta pandemia nos ha abierto un debate. La calidad del sistema de protección, y también nos ha puesto metas. Y creo que trabajando con Muchísimas gracias, Edgar. Muy amable por su intervención. A veces tenemos algunos problemas de conexión, pero lo importante es que podamos continuar en este espacio y reflexionando con todos y con todas ustedes. Jimena, por favor, si nos puede ayudar con sus conclusiones. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera concluir con dos puntos importantes. El primero, llamar a todos a denunciar, ¿no? A denunciar los actos de violencia. Creo que es fundamental para poder poder iniciar cambios efectivos, precisamente para poder dar paso a unas medidas de protección. En muchos casos es necesario presentar una denuncia, ¿no? Utilizar, por ejemplo, los canales que se han hecho, como por ejemplo el formulario online, que lo puede hacer cualquier persona, y con eso puede dar a conocer a Fiscalía sobre presuntos hechos delictivos. Quisiera hacer énfasis en que a razón de la situación actual que vive el país por la pandemia, por la situación económica, todas las instituciones tenemos que seguir ahondando esfuerzos para poder brindar una verdadera atención y protección a los niños, niñas y adolescentes. O sea, esto tiene que ser integral. Ya lo han señalado, tenemos la normativa, pero para poder aplicar la normativa y que no se queden meros enunciados, tenemos que ver cómo ahondamos esfuerzos y nos apoyamos para poder brindar la atención debida a los niños, niñas y adolescentes que hoy más que nunca necesitan que realmente sean la prioridad para el Estado, para todas las diferentes instituciones, y poder disminuir
y erradicar esta violencia tan grave como es de todas las formas que viven los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias a todos los y las ponentes, y sobre todo a quienes nos acompañaron en esta tarde, a estas juntas cantonales de protección de derechos que estuvieron muy atentos y estuvieron siguiendo cada una de sus ponencias, a los secretarios ejecutivos de los consejos cantonales de protección de derechos y a muchas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron felicitando y acompañándonos en esta tarde. Les recordamos que la conferencia estuvo siendo grabada en su totalidad y quedará disponible en el portal de Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Finalmente, pueden encontrar en nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales técnicos sobre los temas abordados. Muchísimas gracias. También nuevamente agradecerles a quienes participaron como ponentes en esta tarde, a Luis Toala, que es juez de familia, a Edgar Robalino de la Torre, de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez, La Delicia, y a Jimena Cuello, que venía en representación de la Fiscalía General del Estado. Invitamos también a quienes nos acompañaron en esta tarde para que participen en el último panel que se realizará el día 27 de noviembre con el tema Crianza, Apego Afectivo y Trato Digno a los niños, niñas y adolescentes, en el que contaremos con los siguientes ponentes: Jennifer Barrera, del Ministerio de Educación; Margarita Velasco, del Observatorio Social del Ecuador. Ellos y ellas nos estarán acompañando el día de mañana en el siguiente panel. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, a los ponentes, a quienes estuvieron en la plataforma Zoom y en esta transmisión en vivo. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro.